El problema es que la mayoría de nosotros recibió solo la mitad de la historia. Nos contaron el final sin el principio. Nos dieron la respuesta sin la pregunta. Dios no pide que finjas ser lo que no eres. Pide que seas traído tal y como eres como primicia. ¿Cómo? ¿Por qué? Si eso representa pecado, maldad, transgresión. Es que Dios nunca llegó tarde a una sola fecha. Nunca. Como cada programa me interesa acercarme más a ustedes, así que los invito a que en la parte de los comentarios nos pongas de dónde ves detrás de esta pantalla. Y por favor quiero que le pongas me gusta con la manita arriba y te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho ya, para saber que ya estás aquí presente. Y si les pido que me pongan en los comentarios de dónde nos ven, es simplemente para estar más conectados en medio de la distancia. Habiendo dicho esto, nuestro programa de hoy en realidad es para compartir con todos ustedes una de nuestras celebraciones que hay alrededor del mundo dentro de la comunidad judía. Y por supuesto, que si tú no estás familiarizada o familiarizado con estas fiestas, no te preocupes, que te aseguro que aunque no entiendas todo en este momento, tienes la ventaja de ver varias veces este programa solo por conocimiento, ¿ok? Por cierto, muchos de los que han llegado aquí nos conocieron por nuestra familia que tenemos en TikTok. Les agradecemos muchísimo porque la verdad es que nuestra familia en TikTok está creciendo, pero sobre todo porque han llegado acá y nos ponen en los comentarios que llegaron aquí con nosotros es porque nos conocieron primero en TikTok. Así que un abrazo bien fuerte a nuestra familia de TikTok que nos encuentran como Saide Ruiz Oficial. No solo Saide Ruiz Oficial. Y bueno, con tanto gusto que aquí los esperamos, son bienvenidos como siempre en nuestro canal de YouTube. Así que mezclamos dos familias, matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, y hay una pregunta que toda persona se ha hecho al menos alguna vez en la vida. Sí, en la vida, aunque sea en silencio o para sí mismo. ¿Hay algo más detrás de todo esto? Detrás del dolor que no tiene explicación, detrás del funcionamiento que vemos cada día en nuestro diario vivir. Esto es más o menos como, yo sé que hay leyes, yo sé que hay cortes, abogados, jueces, y que todo tiene un funcionamiento. En todo, en las leyes naturales, las de la naturaleza, en las leyes físicas, en todo hay un funcionamiento que opera. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de dónde se originó este funcionamiento, no nos hacemos esa pregunta, no nos detenemos como que fuera muy poco importante, pero en realidad yo les voy a decir una cosa. Todo lo que ves en el mundo físico, en cómo opera, es una semejanza de todo lo que hay en lo espiritual y en lo invisible. Sí, tú puedes ver que hay un funcionamiento natural, ¿verdad? Pero también tienes que entender que hay un funcionamiento espiritual, invisible, que aunque tú no lo puedas ver, Él está operando diariamente, cada día. Y puede haber una sensación extraña de que la historia va hacia algún lugar, aunque nadie te haya podido decir exactamente a dónde. Bienvenido al club. No eres el primero en hacerte esa pregunta y lo que quizás no sabes
es que alguien ya intentó respondértela. No con un argumento filosófico, sino con algo más concreto, un calendario. Hace más de 3000 años, en medio del desierto, un pueblo sencillo recibió instrucciones de celebrar ciertas fiestas en fechas específicas. No eran tradiciones culturales, no eran costumbres religiosas inventadas por sacerdotes. Eran, según ese relato, fechas marcadas por Dios mismo. Y no fue para ese pueblo solamente, sino como ensayos de algo que vendría después. El problema es que la mayoría de nosotros recibió solo la mitad de la historia. Nos contaron el final sin el principio. Nos dieron la respuesta sin la pregunta. Y una respuesta sin pregunta no significa nada. O peor, significa algo muchísimo más pequeño de lo que realmente es. Estamos en el mes de mayo del año 2026 y recientemente publicamos acerca de la celebración de Pesaj o de Pascua. La siguiente celebración después que continúa es Shavuot. No tiene fecha fija en el calendario bíblico, su identidad depende enteramente de contar 50 días desde Pesaj y quiero enfatizar en que Pesaj equivale a la redención del cuerpo. Ustedes recuerdan en los programas, y si no te puedes ir ahí para ver de dónde viene todo lo que publicamos acerca de Pesaj, pero es acerca de la salida de Egipto. Y Shavuot equivale a la redención culminada en la Torá, que es el pacto en el Sinaí. Para el judaísmo tradicional, Zaman Matan Torateinu, el tiempo de la entrega de la Torá, sigue siendo el centro. Las prácticas actuales incluyen estudio nocturno toda la noche, que es el Tikkun Leil Shavuot, que se estudia Torá sin dormir hasta el amanecer, como preparación para recibir la Torá. Recuerden que hablo de la Torá y la Torá son en su otra palabra, que es en su palabra griega, que es Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y recuerden que para recibirla nuevamente, como con un corazón reciente, es que se estudia toda la noche. Es básicamente para refrescarte y abrazar una nueva esperanza puesta en la palabra de Dios. Se lee también la historia de Ruth, profundamente simbólica, porque trata de una gentil que abraza voluntariamente el pacto de Israel en el tiempo de cosecha. Se acostumbra también comidas lácteas, según la tradición, con varias explicaciones simbólicas, decorar con flores y vegetación, recordando el Sinaí florecido. Para los creyentes en Yeshua o Cristo Jesús, el significado se multiplica, porque esta fiesta ya tiene un cumplimiento histórico registrado. Lo podemos ver en Hechos 2, cómo ocurrió en un Shavuot real en Jerusalén, con peregrinos de toda la diáspora presentes. Entonces hoy tiene una doble capa, una que le es el histórico Israel con entrega de la Torá en el Sinaí como constitución del pueblo, y segunda capa que sería el cumplimiento mesiánico en el derramamiento del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que es la constitución de la Kehilá. Kehilá quiere decir congregación, en otros términos que pudieran conocer como iglesia, grupo que se reúne, o sea, por eso se dice congregación, que se congregan en un mismo sentir, en una misma adoración. Ambos son reales y no se cancelan entre sí. El segundo no abole el primero, lo lleva a su plenitud. Hay algo notable en Shavuot. Es la fiesta de las primicias del trigo, Bikurim.
Y Pablo usa exactamente esa imagen para describir al Espíritu Santo en el libro de Romanos 8:23. Lo que se celebra hoy es que la cosecha final aún está por venir. Las primicias garantizan el resto. Como dato curioso, pero no menos importante, durante toda la Torá, el pan leudado, que es el hametz, está prohibido en las ofrendas al Señor. En Pesaj, en Pascua específicamente, ni siquiera puede estar en la casa. La levadura representa corrupción, pecado, lo que infla al hombre. Pero en Shavuot, Dios ordena algo sorprendente. Según Levíticos 23:17, dice: traeréis de vuestras habitaciones 2 panes para ofrenda mecida de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Señor. ¡Wow! Probablemente para usted no tenga importancia y sean simples panes como ofrenda, pero 2 panes con levadura como ofrenda santa ante el Señor. ¿Cómo? ¿Por qué? Si eso representa pecado, maldad, transgresión. Lo que sucede es que los 2 panes representan a 2 pueblos reales, con pecado real, siendo aceptados juntos ante Dios. No son panes sin levadura porque no somos seres sin pecado. Somos ofrendas reales con nuestra humanidad real siendo presentados como aceptables. No por nuestra pureza, por supuesto que no, sino por el sumo sacerdote que nos presenta. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Esto es radicalmente distinto a cualquier otra ofrenda. Dios no pide que finjas ser lo que no eres. Pide que seas traído tal y como eres como primicia. ¿Por qué debería importarle esto a alguien que no es judío? Simplemente porque esta historia y celebración está correlacionada completamente con todos nosotros. Y esto es acerca de ti también. No es información judía que los gentiles o las demás naciones pueden tomar prestadas. Es la historia de cómo Dios siempre tuvo en mente a toda la humanidad y usó al pueblo de Israel como el canal, no como el destino final. Cuando alguien que no conoce estas fiestas lee el Nuevo Testamento, está leyendo la respuesta sin haber leído la pregunta. Imagínate entrar en una conversación en la mitad, escuchas a alguien decir: ¡oh, no, lo encontraron! Pero no sabes qué buscaban. ¿Cuánto tiempo llevabas buscando? Ni por qué importa. Puedes alegrarte con ellos, pero no entiendes el peso de ese momento. ¿Sí te das cuenta? Eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien lee el Espíritu Santo descendió, que narra Hechos 2, sin saber que era Shavuot, sin saber que era el Omer, sin saber qué significaban los 2 panes. Se pierde en el momento y el significado profundo que tiene. El problema más grande del cristianismo popular con sus diferentes denominaciones, sean nuestros hermanos romanistas o protestantes, es leer el Nuevo Testamento como si el Antiguo fuera un prólogo irrelevante, o peor aún, como si fuera el libro de una religión diferente. Pero Yeshua o Cristo Jesús de Nazaret mismo dijo que no vino a abolir, sino a cumplir. Las fiestas son el hilo que muestra que es un solo relato con un solo autor, moviéndose
hacia un solo destino. Si tuviera que comunicar algo, una sola cosa, y lo pusieran en un billboard en la carretera más transitada, para mí sería: Dios no improvisa. Cada fiesta fue dada siglos antes de su cumplimiento. El Cordero de Pesaj fue instituido antes de que existiera el templo, antes de que existiera la monarquía, antes de que existiera el exilio, y apuntaba a algo que Israel mismo no comprendía completamente. Shavuot fue celebrada por siglos como fiesta de cosecha y de Torá. Y en un día específico, en un año específico, en una ciudad específica, se convirtió en el momento que el Espíritu de Dios habitó en seres humanos por primera vez en la historia. Eso no es coincidencia, es coreografía divina. Y si Dios fue así de preciso con las fiestas del pasado, entonces las que aún no se han cumplido, que son las fiestas de otoño, el Shofar, el Yom Kippur escatológico, Sukkot, también se cumplirán con la misma precisión. Hoy, mientras el mundo sigue su ritmo normal sin saber que existe esta fecha, los discípulos que habitaban en esa sala el día de Shavuot, el día en el que el mundo llama Pentecostés, no estaban celebrando algo nuevo, estaban celebrando la misma fiesta que sus abuelos celebraron y que los abuelos de sus abuelos. Durante más de 1000 años, cada generación de Israel subía a Jerusalén en este día, traía sus primicias y esperaban, sin saber exactamente qué esperaban, solo sabían que la fiesta lo decía. Algo más grande está por venir. 1000 años de personas que vivieron y murieron sosteniendo una promesa que no vieron cumplida. Y entonces en un día ordinario, en una sala ordinaria, con personas ordinarias, ocurrió lo que 1000 años de fiestas habían estado ensayando. No llegó con fanfarria de reyes, no llegó en los palacios de los que tenían el poder. Llegó en silencio, como fuego, sobre personas que el mundo no consideraba importantes. Y aquí está lo que necesitas llevarte contigo. Si estás con nosotros en esta parte del programa, es importante que te lleves algo. Y en los comentarios solamente quiero que me pongas presente para saber que seguimos conectadas. Cada generación que celebró esa fecha sin ver el cumplimiento no estaba perdiendo el tiempo y no estaba equivocada, no llegó tarde. Estaban construyendo el momento. Escucha esto. Su fidelidad en la espera fue parte de lo que hizo posible ese día. Entonces, si hoy estás en un momento donde sostienes algo que todavía no ves cumplido, esa promesa, una fe, una esperanza que ya lleva demasiado tiempo esperando, no estás solo o sola en esa sala. Estás en la misma fila que ellos. Y lo que la historia de esas fiestas nos enseña con una precisión que no puede ser accidental es que Dios nunca llegó tarde a una sola fecha. Nunca. Ni una sola. En 3000 años de historia, con imperios que cayeron, con pueblos que fueron exiliados, con momentos en que todo parecía perdido, cada fiesta se cumplió en el momento exacto, en el lugar exacto, con las personas exactas. Las casualidades no existen en un calendario que lleva 3000 años.
cumpliéndose con precisión. Lo que sientes en este momento, esa inquietud, esa sensación de que hay algo más, no es emoción del momento. Es una invitación real de un Dios real que puso este momento en tu camino con el mismo cuidado con el que puso cada fecha en ese calendario. Lo que significa que puedo hacerte la única pregunta que realmente importa hoy, no es si Dios cumplirá lo que prometió. La pregunta es, ¿estarás tú presente cuando ocurra? Los 2 panes llegaron con levadura y fueron aceptados. Solo necesitas decir sí.